Bueno chicos, no sé qué pasó, si era que ya llevaba mucho tiempo, pero se me había trabado la computadora, así que esta es la segunda parte de la clase de semiología del aparato cardiovascular, que creo que es la parte más interesante, ¿sí? Porque acá vamos a hablar de los denominados ruidos cardíacos, muchachos, ¿bien? Entonces, para nosotros poder entender qué es lo que estamos escuchando, vamos a recordar conceptos importantes del ciclo cardíaco. Cuando ustedes agarran el libro de semiología, una forma para poder explicar esto va a ser por medio de gráficas, ¿sí? En las gráficas vamos a tener una línea horizontal que va a ser como si fuera una línea del tiempo, ¿sí? En la cual vamos a representar ciertas fases del ciclo cardíaco que te permiten hacer la interpretación por qué se generan estos ruidos cardíacos, ¿sí? Los ruidos cardíacos se van a denominar R1 y R2, los ruidos cardíacos normales, porque tenemos otro interín de ruidos que son los ruidos cardíacos patológicos, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Los ruidos cardíacos se van a representar con columnas horizontales, ¿sí? Por cómo se generan los sonidos. Entonces, el R1, si uno ve una columna, sería un único sonido. Y el R2, ya vamos a llegar a su momento, se puede escuchar como un único sonido o como un desdoblamiento del sonido, que ya vamos a llegar más adelante, ¿está? Ahora, esto para que ustedes se ubiquen cuando vean el libro y demás. ¿Por qué se generan los ruidos cardíacos? Los ruidos cardíacos se generan por el cierre de las válvulas y acá vamos a hacer un repasito muy rápido, muy sencillo de lo que es la anatomía del corazón. Ustedes recuerden que el corazón nosotros tenemos cuatro cavidades, las aurículas y los ventrículos, que para de las aurículas a los ventrículos tenemos algo que se denominan las válvulas y son las denominadas válvulas auriculoventriculares, que en el lado derecho del corazón se denomina válvula tricuspide y en el lado izquierdo se denomina válvula mitral. Bien, que nosotros tenemos que de los ventrículos salen las arterias, la arteria pulmonar del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo, que estas válvulas que se encuentran en las arterias se denominan válvulas sigmoideas, que de la arteria pulmonar se denomina válvula pulmonar y de la aorta se denomina válvula aórtica, ¿bien? Recuerden que el corazón derecho es donde llega toda esa sangre con poca cantidad de oxígeno y gran cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Que se expulsa hacia la arteria pulmonar, va a los pulmones, hace el proceso de intercambio gaseoso que elimina dióxido de carbono y entra oxígeno y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va al ventrículo y se va hacia donde, hacia el cuerpo con gran cantidad de oxígeno, ¿bien? Entonces, esto vendría a ser, es como un repasito. ¿Y para qué hice este repasito? ¿Por qué? Porque los ruidos cardíacos se generan por el cierre de las válvulas. Entonces, el ruido R1 se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y usted me va a decir, bueno, a ver, explícame un poco. Bueno, vamos a recordar un proceso importante que es la fase de llenado activo del ventrículo, ¿sí? Ustedes saben que el ciclo cardíaco tenemos esta fase en la cual de las aurículas viene toda esa sangre hacia los ventrículos. ¿Qué pasa cuando está pasando toda esta sangre hacia los ventrículos? Cuando pasa casi totalmente. En el ventrículo vamos a tener un aumento de presión. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de volumen y esta presión va a ser muchísimo mayor que la presión en la aurícula. Esto me va a generar que con la presión tengamos un cierre, ¿sí?, de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, este cierre de las válvulas auriculoventriculares es el denominado ruido R1. Pero cuando nosotros tenemos este cierre de las válvulas auriculoventriculares por ese gran aumento de la presión en el ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a ser tan grande este aumento en el cierre de los ventrículos que automáticamente esta sangre pues se va, porque si no explotaría el ventrículo, ¡pah! Y cuando se eyecta, entramos en el denominado proceso de sístole, ¿bien? Entonces, importante,
El ruido R1 se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es un sonido unísono y es corroborante con el pulso, o sea que cuando ustedes escuchen, pongan el estetoscopio en los focos pulmonares, escuchen un ruido y sientan el pulso, ese es el R1 y estamos en el proceso del ciclo cardíaco de la sístole, que en la sístole no escuchamos absolutamente nada, ¿bien? Después, ¿qué va a pasar? Así como se hace el proceso de expulsión de la sangre, va a haber un momento en que vamos a tener mayor cantidad de presión. ¿En dónde? En las arterias va a ser mayor que en los ventrículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se expulsó, se eyectó la sangre y segundo porque acá vamos a tener más sangre que en el ventrículo. ¿Esto qué me va a generar? Que esta diferencia de presión me haga que se me cierren las válvulas sigmoideas, ¿sí? Entonces este cierre de válvulas sigmoideas es el denominado ruido R2 y una vez que se me cierran estas válvulas sigmoideas vamos a dar inicio al proceso de ¿qué? De diástole, porque automáticamente se me abren las válvulas auriculoventriculares y comienza el llenado nuevamente de los ventrículos, ¿sí? Bien, entonces eso es por un lado, ¿está? Ahora, hasta ahí vamos entendiendo. Repasemos ruido R1 por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ruido R2 por el cierre de las válvulas sigmoideas. Entre el ruido R1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el cierre de las válvulas sigmoideas es el denominado proceso de sístole, ¿sí? De sístole, ¿sí? Y entre el ruido del cierre de las válvulas sigmoideas y cuando se me vuelven a cerrar las auriculoventriculares, ahí tenemos el proceso de diástole, de llenado del ventrículo, ¿está? ¿Cómo escucharíamos nosotros normalmente los ruidos cardíacos? Ese ciclo cardíaco se denomina como duc, truc, duc, truc, duc, truc, duc, truc, ¿sí? ¿Qué sería esto? Bien, perdón chicos, bien, eso chicos es la auscultación normal de los ruidos. Entonces ustedes van a poner su estetoscopio y van a escuchar eso en los focos que ya vimos anteriormente, ¿sí? Druk, 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 druk. Y es el cierre de las válvulas. Ya saben, ¿cómo voy a saber cuál es R1 y cuál es R2? Sí, yo les puedo decir que es más corto, que es más agudo, pero esas cosas, no. Ustedes agarren, buscan el pulso y cuando sienten el pulso y escuchan un ruido, ese es R1 y el siguiente es R2 y empiezan a contar en su cabeza R1, R2, R1, R2, R1, R2, R1, R2, ¿bien? ¿Qué pasa? Y acá vamos a hacer el gran paréntesis porque ustedes no siempre pueden escuchar esto, sino que en el ruido R2 pueden escuchar un desdoblamiento. ¿Y qué significa un desdoblamiento, chicos? Acá quiero que volvamos acá. Si el ruido R2 es generado por el cierre de las válvulas sigmoideas, nosotros tenemos que, ustedes saben que el corazón y el pulmón están unidos, o sea, es un circuito. Cuando nosotros estamos en el proceso de inspiración, ¿qué pasa? Entra mayor cantidad de oxígeno a los pulmones. Esta entrada mayor de oxígeno a los pulmones genera un aumento de la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica, ¿qué va a hacer? Que aumente el llenado, ¿sí? De el corazón derecho. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso. Estas diferencias de presión hacen que ustedes recuerden que las venas como tal no tienen la capacidad de contracción y no tienen válvulas como en el sistema arterial, sino que ellos, o sea, la sangre corre por la diferencia de presión, ¿sí? Entonces, cuando aumentamos la presión intratorácica por la inspiración, me hace que haya un aumento del retorno venoso. Este aumento del retorno venoso, ¿qué va a hacer? Que como resultado tengamos mayor cantidad de sangre que normalmente en los otros ciclos. Y cuando tenemos mayor cantidad de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando se me quiere
hacer ese proceso de diferencia de presión del ventrículo a las arterias, la arteria pulmonar y la válvula pulmonar va a demorar más en cerrarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un desdoblamiento. En vez de un único sonido unísono, vamos a escuchar un sonido corto, ¿sí? Que es por el cierre de la válvula aórtica, y después vamos a tener el sonido del cierre de la válvula pulmonar, pero todo esto va a pasar en milisegundos, ¿está? Pero pueden escuchar, en vez de un druk, 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 un desdoblamiento duk, tuk, tuk, druk, truk, truk, duk, truk, truk, duk, truk, truk, ¿está? Entonces se los voy a poner. Entonces, ¿cómo sería que se escucha? ¿Está? Acá les puse esta gráfica que permite, ustedes observen, por ejemplo, en esta parte que estamos en el ciclo de inspiración, cómo se vería el desdoblamiento y cómo se escucharía igual que acá, ¿sí? Pongan atención. Bien, se dan cuenta que acá, o sea, son pequeños detalles muy finos, pero ustedes tienen que saber que puede existir un desdoblamiento del ruido R2 por el proceso de inspiración, y es porque esas válvulas no se van a cerrar al mismo tiempo y pueden llegar a escuchar ese desdoblamiento, pero es menos de un milisegundo, pero pues se puede escuchar, ¿estamos? Entonces vamos a repasar, esto sería lo normal. Bien, y esto sería normal, pero con ciertos momentos de desdoblamiento por la inspiración. Bien, bueno, entonces esto vendría a ser los ruidos normales, muchachos, ¿sí? De el corazón. Ahora acá hay un videito que me encanta de cómo sería el proceso de el ciclo cardíaco, cómo sería el cierre y cómo sería la auscultación. Bien. Ustedes observen más que todo lo que es el corte coronal, como el cierre, que tenemos una vista de las 4 válvulas, como el cierre me genera los ruidos. Voy a ponérselos nuevamente. Bien, bueno, entonces eso vendría a ser los ruidos normales, pero como estamos en defensa, vamos a empezar a hablar de los denominados ruidos patológicos, ¿sí? Entonces, dentro de los ruidos patológicos, chicos, vamos a ver que se van a denominar ruidos R3 y R4, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar características y cositas importantes. Primero, vamos a empezar con el primero, que es, bueno, los ruidos patológicos en general se van a escuchar en lo que son la diástole, ¿sí? Bueno, entonces dentro de estos ruidos patológicos, el primero que vamos a tener es el denominado ruido R3, que el ruido R3 no es tan patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser normal en cierto tipo de personas. ¿Qué personas? En mujeres embarazadas, en niños y en personas menores de 35 años. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el ruido R3 se genera cuando este tipo de personas tienen una característica fisiológica, que tienen un gran gasto cardíaco.
Y este gran gasto cardíaco se genera porque tiene mucha cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, cuando tienen esa gran cantidad de sangre, ustedes recuerden que qué pasaba en el ruido R2, era el cierre de las válvulas sigmoideas, y que cuando teníamos ese cierre de las válvulas sigmoideas, ¿qué pasaba en los ventrículos? Se abrían las válvulas auriculoventriculares y comenzaba ese proceso de llenado que es la diástole. Pero cuando tenemos tanta cantidad de sangre, esa sangre por esa circulación rápida y ese cizallamiento con el ventrículo es lo que me puede generar este ruido fisiológico, que se llama patológico, pero puede ser fisiológico en este tipo de personas, ¿sí? Entonces este cizallamiento por esta gran cantidad de sangre es que me puede generar este ruido R3, y este ruido R3 se denomina protodiastólico. ¿Qué significa protodiastólico? Al comienzo de la diástole, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar o cuándo es patológico? En personas mayores de 35 años, en personas que tengan en que tengan, por ejemplo, insuficiencia valvular o miocardiopatía dilatada. Y usted me va a decir, bueno, pero explícame un poquito más cómo sería. Pues cómo sería, muchachos, si uno tiene una insuficiencia valvular, la insuficiencia valvular se define por la incapacidad de la válvula de cumplir con su función, que es un cierre hermético. ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes qué pasa si que las válvulas auriculoventriculares no cierran correctamente. Bien, se genera ese cambio de presión y sí, o sea, ¿qué pasaría si acá, por ejemplo, en este ruido, ¿sí? En este R1 cuando se tendrían que cerrar, no se cierran completamente? Sí, se comienza el proceso de diástole, se expulsa, va a llegar un momento en el cual va a ser menos la presión en el ventrículo que en la aurícula y se va a generar este cierre de las válvulas sigmoideas, pero como nunca se cerraron bien las válvulas auriculoventriculares, va a permitir que pase sangre al ventrículo. Entonces, cuando se abren nuevamente y tenemos esta sangre, claro, vamos a tener sangre en el ventrículo y sangre y que se abre, ¡fa! Por esa vamos a tener mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque va a quedar un remanente siempre y me va a generar esta ruido R3. ¿Está? Entonces, por eso se puede generar este ruido R3. Entonces, resumiendo, puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico en quién? Embarazadas, niños y menores de 35 años. Patológico en personas con miocardiopatía o insuficiencia valvular. Y en general se genera por una mayor cantidad de el gasto cardíaco o por una mayor cantidad, en resumidas cuentas, de sangre, ¿sí? Para que lo tengan presente. Y ahora, ¿cómo se escucharía este ruido R3, que es un ruido protodiastólico? El principio de la diástole. Así. Bien. Bueno, muchachos, entonces así es como se escucharía un ruido R3 diferente. Escuchen a este ruido, a este